Al participar en la inauguración del Seminario Internacional, Convención Internacional de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de Personas, el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, José Cruz Lavandero Yáñez, informó que desde enero de 2005 a la fecha, la comisión ha registrado 18 casos de presuntas desapariciones forzadas en la Ciudad de México. De enero de 2005 a marzo de 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha registrado 18 casos de presuntas desapariciones forzadas. Las desapariciones forzadas constituyen el último eslabón de un conjunto de agravios que inician con la detención arbitraria, continúan con la tortura física y psicológica y concluyen con la anulación absoluta y sistemática de las personas. Además, no solamente representan un daño para las familias y amigos de las víctimas, sino es un perjuicio para la sociedad toda, que impide emprender y desarrollar retos y proyectos en común. Agregó que es necesario acciones concretas de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la Procuración de Justicia del país. Si bien algunas quejas se resuelven durante los procesos de investigación, la existencia de otros casos exige no solamente una llamada de atención a nuestras convicciones democráticas, sino además el desarrollo de acciones concretas que permitan configurar una percepción colectiva acerca del compromiso y la responsabilidad de las autoridades que están encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia en el país. La consolidación de un Estado democrático de derecho no se alcanza únicamente con nuevos términos de gobernabilidad, sino también con los procesos de reconciliación que seamos capaces de construir conjuntamente para recuperar y reconocer nuestra propia memoria colectiva. El primer visitador de la comisión advirtió que una transición democrática no concluye mientras no exista una reconciliación con el pasado y una seguridad jurídica con el presente. Por ello, resulta necesario atender nuevamente 3 cuestiones todavía pendientes. La primera se refiere a la verdad completa acerca del paradero de las 557 personas detenidas y desaparecidas durante la época de la llamada Guerra Sucia y que han sido registradas por la organización Eureka. La segunda tiene que ver la eficiencia y legitimidad de nuestro sistema de administración de justicia y con el perfeccionamiento de los procedimientos que garanticen un debido proceso y una reparación del daño a satisfacción de las víctimas. Finalmente, la tercera cuestión pendiente se refiere a los fundamentos y calidad de nuestra democracia, que no solamente asegure términos consensuados de gobernabilidad, sino además promuevan una amplia protección y salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas. Una plena democracia solo se alcanza si arraiga su identidad en la memoria histórica, su viabilidad en la salvaguarda de derechos y su vigencia en la efectividad y confianza de las instituciones que administran e imparten justicia. Por su parte, el presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas, Santiago Corcuera Cabeçud, llamó al Poder Legislativo mexicano a expedir leyes que armonizan las disposiciones del derecho interno con las del derecho internacional. En el caso de México en particular, la definición prevista en la legislación federal penal no cumple con los requisitos que señala la Convención Interamericana, de la que México es parte, y tampoco cumple con la definición de desaparición forzada prevista en esta nueva convención. Sería muy importante que se corrigiera la tipificación del delito de desaparición forzada en la legislación federal mexicana, dado que no se encuentra debidamente armonizada, y además que se establecieran mecanismos de instrumentación de la Convención Interamericana y ahora de esta nueva convención, esperando que forme parte de nuestro régimen jurídico interno lo antes posible, de tal manera que se establezcan medidas efectivas para la búsqueda y hallazgo de los desaparecidos, medidas reparatorias adecuadas, honor al derecho a la justicia y a la verdad, con el fin de cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos en esta materia. Además, manifestó su preocupación por la desaparición de la Fiscalía Especial para los movimientos sociales y políticos del pasado. No puedo evitar manifestar una grave preocupación por la desaparición de la Fiscalía Especial en esta materia de movimientos sociales y políticos del pasado, dado que tenía en cartera
muchos casos que aún no se encuentran resueltos, e independientemente de las imperfecciones que esa Fiscalía tenía, pues era el único organismo institucional con el que contábamos para dar implementación específica a este tema, aunque permanecen las demás instituciones para la implementación, pues sí, por lo menos dejar constancia de mi preocupación por la desaparición de esta institución. En tanto, el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Américo Incalcaterra, se refirió a la impunidad que existe en México en torno a la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad. México no ha sido ajeno al fenómeno de la desaparición forzada de personas. Sin embargo, debido a la dimensión de la impunidad que vive el país, es muy difícil obtener una cifra específica sobre el número de las personas desaparecidas. Un indicador de este puede ser los datos que tiene el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desaparición forzadas o involuntarias, el cual ha remitido al gobierno mexicano para su aclaración 377 casos de desaparición forzada. De total de los casos remitidos al gobierno mexicano, siguen sin resolverse 206. Del año 2000 al 2006, el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha recibido 16 casos más. A su vez, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, anunció que México está dando pasos importantes para garantizar la defensa y protección de los derechos humanos. Es un honor para mí anunciar en este seminario que la Cancillería ha enviado a la Secretaría de Gobernación para su remisión al Honorable Senado de la República el texto de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la desaparición forzada de personas, que fuera firmado en París el 6 de febrero pasado, para su consideración y aprobación por parte del Honorable Senado de la República y posterior ratificación. En su intervención, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Omeira López Reina, reiteró el compromiso de la 60ª legislatura de hacer cumplir verdaderamente el respeto a los derechos humanos. Y uno de los grandes retos que hemos tenido que afrontar en esta nueva legislatura es llegar a tomar acuerdos por la búsqueda real y la verdad de una justicia equitativa en este país. Finalmente, el director de cooperación de la delegación de la Comisión Europea en México, Peter Versteeg, señaló la importancia de desarrollar propuestas de políticas públicas y reformas legislativas en torno al tema.